Así es. Y Listo. Ok, estamos en vivo. Comenzamos la grabación. Adelante, Abel. El micrófono es todo tuyo, David. El micrófono es suyo. pues muchas gracias, buenas tardes por Buenas acompañarnos una tardes. vez más a estas sesiones del taller de didáctica de la lógica. El tema que quiero compartir, pero más bien que podamos compartir en discusión más plenaria, es sobre la didáctica de la lógica para impulsar el razonamiento científico, en principio. Pero, pues bueno, justamente quiero comenzar cuestionando esta situación de la racionalidad, ya sea científica o no científica. Y todos conocen el ejemplo que voy a presentar, pero me gustaría saber qué opinan de él y qué pensaron o qué piensan de él, pero más bien qué pensaron la primera vez que lo vieron. Déjenme ver, aquí está, el famoso ejemplo de los ciegos y el elefante, que es una reflexión que se ha hecho desde hace mucho tiempo, porque cuando andaba buscando sobre el tema, que esto tenía mucho tiempo que se había esta figurita concretamente tiene no sé cuántos cientos de años al menos. Entonces ya desde hace mucho tiempo eh, se ha contado con esta fábula, que si recuerdan, es una fábula de unos hombres ciegos que van a ver cómo era finalmente un elefante que habían escuchado, pero no sabían exactamente. Bueno, esa es una de las versiones, y las versiones que llegan tocan distintas partes y cada quien se imagina algo que puede ser el elefante. Otra representación que encontré por ahí también es la siguiente, en donde, bueno, aquí está ya concretamente, se proponen ciertos conceptos, ¿no? Este es un pico, algo que tiene un pico, el que está tocando el cuerno, es una pared, el que está tocando la parte más ancha del elefante, el que le agarra la cola dice que es una cuerda, la pata es un árbol, la trompa es una serpiente. Y el que está agarrándole la oreja, pues dice que es como un abanico. Entonces, yo creo que todos alguna vez en alguna clase nos presentaron esta ilustración. Quisiera que pues pudieran compartir, comentar qué es lo que pensaron cuando la vieron, qué opinan epistemológicamente del tema o lógicamente, como quieran, filosóficamente. ¿Quién tiene algún comentario sobre esta construcción del conocimiento? ¿No? Entonces voy a tener que trabajar como profe y indicar quién va a participar. Podemos tirar la pregunta al querido Ariel. Está, creo que tiene dos dispositivos para que lo escuchemos y lo A ver, veamos. creo que ya. Ya, ahí yo te digo una vez. Sí quería participar porque yo he empleado esta ilustración justamente para cuando en la actividad epistemológica generamos un sesgo de la realidad por generalizar aquello que nos tocó ver tocar del elefante o percibir del elefante, generalizar y pensar que toda la estructura eh, que hemos adquirido así es. Digamos, pasamos falazmente de la parte al todo. No sabiendo qué es la parte, pensamos que así es el todo. Y creo que en la actividad epistemológica podría pasar en los sesgos gremiales, que una cierta profesión tiende a concebir que tal como concibe él la parte de realidad, así es toda la realidad. Entonces creo que esto puede explicar los sesgos. También otra aplicación que yo le he dado a la metáfora o la figura de los ciegos tocando el elefante es que justamente por tener sentidos limitados o percepciones limitadas, pensamos que la realidad es como nuestros sentidos nos lo dicen. Y entonces cometemos la falacia
no observar que nuestro sentido es limitado, nuestra perspectiva es limitada, y entonces generalizar la realidad. Y finalmente, quizá el elefante no exista. Quizá es también otro error pensar que podemos estar tocando partes del elefante. El elefante a lo mejor no es. Y esto lo ilustramos cuando queremos mostrar que la realidad quizá es más compleja de lo que nos imaginamos y tendemos a crear árboles de diferentes tipos y es un bosque, es una selva. Esa es la otra aportación. Muy bien, me agrada mucho tu idea. Creo que nos da para bastante y también para bastante de la discusión que posteriormente quiero que continuemos. Lo de los gremios, lo de si la realidad es todo, es parte o cómo está. Así que muchas gracias, querido Ariel. ¿Alguien más? David. Sí, bueno, yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho Ariel. Quería platicarles pero no sé si, bueno, Sí. no sé si es pertinente mi segundo comentario, pero va. La primera cosa que quería platicar es que cuando yo conocí esta alegoría, esta historia, resulta que em, me pareció maravillosa, me entusiasmó, me dio como una sensación estética de que todo encajaba, ¿no? Y después tuve una sensación de decepción, ¿no? Pero más tarde, después, cuando ya creo que tuve más herramientas epistémicas para entender el asunto, creo que hay un peligro en esta forma, en usar este ejemplo, a veces, pero no siempre. Si uno lo toma como, sí, yo veo o yo puedo percibir esta parte del fenómeno o yo lo percibo con mis propias herramientas, pero tal vez no deba, como bien dice Ariel, generalizar para todo, para el todo, o no deba pensar que es así. Está bien y entonces ese es un primer paso epistémico que creo que es benéfico, pero un segundo paso que suele darse cuando algunas personas proponen esto como para enseñar algunas cosas epistemológicas y que yo considero erróneo, porque no soy relativista, es justo pensar que todos tienen razón, ¿correcto? Todos tienen razón en que el fenómeno consiste en que es un árbol, es una cuerda, es una víbora, etcétera. Ahí es donde yo uso ahora esta historia justo para mostrar la diferencia entre decir, tengo problemas epistémicos para construir el fenómeno. Construir ciencia no es nada fácil, ¿no? Construir conocimiento no es nada fácil. En efecto, podemos tener diferentes perspectivas del mismo fenómeno que no coinciden, pero eso no nos lleva directamente a aceptar que todas las perspectivas son válidas. Yo he visto gente que hace esto para mostrar una especie de buena vibra epistémica y que todos tenemos la razón, y yo no estoy de acuerdo con el uso de esta imagen en esos términos. Pero bueno, ese es mi segundo comentario. Bien, me agrada la idea además porque voy a cuestionar nuestras teorías de la verdad, que esa es como Vale. otra parte de la que quiero llegar posteriormente. Pero, ok, Adriana. ¿Digo? Buenas tardes. Justamente el comentario del maestro David Gaitán me recordó el contexto en el que me presentaron esta imagen, ¿no? A mí. Y yo coincido que si no se da el contexto adecuado, pues entonces caemos justamente en un relativismo. Yo, por ejemplo, si se la presentara a mis alumnos, yo no la he usado, les plantearía más bien que
En algunos de los libros que manejamos nosotros en bachillerato para manejar el método científico, siempre nos plantean esos pasos típicos de empezamos con la observación, a partir de la observación se te genera una hipótesis, etcétera, bla, bla, bla. Y a mí me serviría más bien para decir que justamente no es así, ¿no? El revisar esta imagen, que no partes de una observación y generas una hipótesis y luego sigues el camino que te plantean, sino que tienes una estructura conceptual, una teoría, ¿verdad? Con la que tú partes para interpretar justamente el dato sensorial y a lo mejor ahora sí inferir de ahí algo, pero luego infieres una serie de cosas que tienes que contrastar para finalmente saber si es correcto lo que has inferido inicialmente o si tienes que modificarlo, ¿no? Algo así. Sí, me parece muy bien que lo que acabas de señalar agrega esta parte de tener como una teoría, que eso es cada quien, y eso hay que llevarlo o presentarlo aquí mismo, cada uno de los que están tocando tiene una teoría. Y desde su teoría hace una interpretación. Y yo estoy de acuerdo con lo que dice David, habría que ver qué teoría es la que vale, pero al pedacito que está tomando con la teoría que tiene parece que sí se conecta. Y aquí hay un problema que tenemos los filósofos, o bueno, quisiera decir que tienen los filósofos, y es sus teorías dualistas de la verdad. Dualistas porque normalmente se ha discutido mucho en teoría de la verdad, las teorías por correspondencia particularmente, tienes que tener un concepto que se aplica a una realidad o el conocimiento verdadero. Pero normalmente tenemos estas dos partes. El concepto, por un lado, aquí lo podemos tener en lo que se está expresando y lo que están tocando empíricamente que demuestra lo que el concepto hace referencia. Alicia. Nada más te para hablar. No. Sí, sí te oigo, sí te oíamos. Si querías ver, yo sí te alcancé a oír. No sé si Adriana quería decir algo más o nada más se quedó su manita levantada. Hoy creo que se salió Alicia. Bueno, vamos a continuar, pero podemos volver más adelante a este ejemplo. Quizás sea conveniente. Alicia, ¿ya? ¿Puedes? Yo te escuchaba. Gracias. ¿Hola? Sí, sí, ya te oímos. ¿Hola? Sí, yo te escucho. ¿Tú nos escuchas, ¿Sacaste Alicia? el sonido? Ujú. Es que no lo oigo. Ok. ¿Puedes subir el Yo sí sonido? te oigo. ¿Está contigo, David? Porque yo sí Sí, lo oigo. acá. Ya. Sí. Ya Hola, se sí, oye. yo te oigo. Bueno, perdón por mis problemas técnicos. Un par de comentarios, a ver. Primero, el ejemplo sí está bueno y llama la atención y creo que sí sirve para ejemplificar muchas cosas. Un inconveniente que tiene es que las partes del elefante son partes y las teorías científicas o los paradigmas, como diría Kuhn, lo que marca son más bien perspectivas y las perspectivas son más bien aspectos y no partes. Los Ujú. aspectos tienen que ver más con las propiedades y no con las partes. Entonces, eso lleva a que cuando uno trata de entender esto como con una lógica de partes, en cambio de con una teoría de propiedades, se confunde todo, ¿sí? Ujú. Porque las relaciones lógicas entre las partes y entre las propiedades pues, o conjuntos no son las mismas. Claro. Sí, Eso por una parte. voy a Eso tiene que continuar con ver eso. con el comentario que acaban de hacer, porque la profesora recién decía, bueno, esto a mí me sirve para decir que la, la investigación empieza por las teorías, ¿no? Y cada ciego tiene una teoría. Y vos decías, sí, pero esa teoría es sobre nada más una parte. Y claro, eso es justamente porque estás distinguiendo entre las partes y las propiedades. Las teorías tienen que ver con los aspectos, no con las partes. Entonces, para cada parte, uno puede tener una teoría o varias. Mm. Eh, la idea de la analogía es que uno más bien las confunda, las partes con las teorías, y diga, cada parte corresponde a una teoría.
¿no? Esa es la idea que se supone que nosotros tenemos que entender, que es un poco una idea equivocada porque confunde las dos lógicas, la de las propiedades con la lógica de la relación partes a todo. Creo que, bueno, te agradezco mucho y más adelante va a ser muy bueno que continúes por aquí para que nos aclares o nos ayudes a explorar ciertos conceptos, porque sí me interesa tocar algo más, pero no, continúa, perdón, creo que te interrumpí. Sí, y lo otro que quería decir, bueno, con esto creo que no había terminado del todo, pero bueno, la idea es entonces que, bueno, que para cada parte uno puede tener varias teorías, pero bueno, lo que el ejemplo trata de poner de manifiesto es que para un mismo objeto uno puede tener varias teorías, ¿no? Ahora, uno podría contestarle siendo objetivista, bueno, lo que tiene que hacer el ciego es ir y tocar las otras partes, ¿no? Si toca las otras partes se va a dar cuenta que el elefante tiene otras. Eso es lo que no pasa, diría Kuhn, con las teorías, porque cuando uno está en una concepción, no puede ponerse en la posición de la otra, si son inconmensurables. Entonces, en ese sentido, no es lo mismo. Distintas perspectivas interparadigmáticas no son como las partes del elefante, porque no se pueden tener todas a la vez esos conocimientos. Sí, Bueno, más bien quizá y sea como transitas, ¿no? De una parte a la otra. No solamente partes de transitar en lo que estás sintiendo, sino tienes que transitar conceptualmente. Pero bueno, a eso voy a abundar un poco más en eso y será bueno discutirlo. Pero continúa si quieres y luego sí, pasamos. la otra cosita es la siguiente. Eh, la- el ejemplo se propone que uno diga, porque es un ejemplo que quiere probar el relativismo, ¿no? Entonces, se propone que uno diga, bueno, todas son verdaderas, como decía David. Es cierto, el ejemplo está puesto para eso y los alumnos dicen eso, todas son verdaderas. Lo que no tienen en cuenta es que todas son nada más todas las de los ciegos que tocaron el elefante. Todas no son todas las del universo. Si hay un ciego que cuando fue a tocar el elefante se equivocó y en cambio del elefante tocó un perro, ese ciego está equivocado respecto de cómo es el elefante, porque tocó otra cosa. Es decir, hay muchas perspectivas, todas las de las partes del elefante, que pueden ser correctas en esta perspectiva, pero no todas. Hay muchas otras que están equivocadas y que no describen ninguna parte del elefante, ¿no? En ese Claro, sentido, uno puede tener, si uno es relativista, uno puede tener muchas teorías, por ejemplo, físicas, que describan bien la realidad, pero eso no quiere decir que todas las teorías sean correctas. Puede haber varias, pero no necesariamente todas. claro. ¿Ok? Y bueno, ahora que estás mencionando esto, voy a tocar aquí un punto que voy a explorar un poco más, que tiene que ver con los espacios conceptuales, Ujú, que tiene que ver con cómo definimos, o sea, cada concepto que está aquí expresado va más allá de lo que se está percibiendo. ujú. El que dice que es una pared, pues estamos Sí. viendo que no está tocando una pared, pero tiene el concepto de pared. El que dice que es una cuerda no está tocando una cuerda, pero tiene el concepto de cuerda. Entonces, la construcción de los conceptos, y esa es la parte de la que voy a abundar posteriormente, de una teoría de la verdad, que no es solamente por correspondencia. Ujú. Aquí tendríamos teorías de la verdad por correspondencia y desde esas teorías se podría construir un relativismo. Pero justamente lo que voy es a romper o a proponer una noción no relativista de la construcción del conocimiento. Pero bueno, voy a avanzar para que veamos lo siguiente. Gracias, Abel. Muchas gracias, Alicia, y muchas gracias a todos los que participaron. La cuestión aquí es también para comenzar a cuestionar y tener preguntas. Es muy diferente el razonamiento científico al razonamiento de un niño o una niña jugando, pero déjenme explicar en qué contextos. Piensen en que está un físico llenando su em, pizarrón de ecuaciones, tratando de entender un fenómeno específico. Y piensen en el niño que agarra sus gomas de la escuela y un lápiz y juega que lleva el coche, es la goma y es un tren
el lápiz y van a chocar o se mueven o lo que sea. En ese sentido es donde digo que qué tanto difiere el razonamiento del científico al razonamiento del niño jugando de esta forma. No sé si se entiende la pregunta o si alguien quiere aventurarse a explicar o sugerir. O sea, imagínense el que está el científico que está explicando el movimiento utilizando una serie de ecuaciones, por ejemplo, o explicando la teoría de, no sé, la ley de Ohm, si quieren, ¿no? O el electromagnetismo. Y el niño utilizando, es más, o una niña jugando a la comidita con pasteles de lobo. ¿Se parecen o no se parecen? ¿Tienen similitudes? ¿Son distintas totalmente? ¿Qué opinan? A ver, ¿puedo? Es que no puedo, no sé dónde se Sí, levantan las ya se oye, manitas ya aquí. se escucha. Ah, sí. Yo creo que hay una semejanza y una diferencia intuitiva. Ambos razonan pasando de una cierta idea a otra idea. Ambos tienen un mecanismo cognitivo de relacionar ideas de manera inferencial. Mm. Sin embargo, creo que el niño hace sus inferencias a partir de enunciados muy concretos, independientemente de si por qué piensa que la gomita es un carro y por qué piensa que el lápiz es el obstáculo o la carretera. Eso es parte del contenido proposicional, por decirlo así, de los enunciados que está concibiendo. Pero está haciendo inferencia, está haciendo relaciones inferenciales. Si ve que no puede atravesar su goma una pared, pues se da la vuelta. Eh, Creo que a nivel inferencial la relación es igual, en el caso del científico igual al niño. Están conectando enunciados de manera inferencial. Sin embargo, creo que el contenido proposicional intuitivamente es muy distinto. Las ideas del científico están cargadas de abstracciones. Ujú. Y su mecanismo inferencial, aunque sea el mismo del niño, puede ser precisado con alguna lógica más rigurosa para que los procesos de inferencia conecten adecuadamente las abstracciones. Sabemos que hay saltos categoriales al pasar de cierto contenido proposicional en las premisas a los contenidos proposicionales de la conclusión, y eso el científico lo tiene que advertir en su mecanismo inferencial. Pero a nivel intuitivo, a mí me parece que el razonamiento es igual. De hecho, Sí, el científico basa sus mecanismos de inferencia de contenidos abstractos en sus experiencias de niño, ¿no? Tuvo pensamiento concreto, ahora lo que tiene es pensamiento abstracto. Entonces creo que la diferencia es a nivel de contenidos proposicionales y no en general al tipo de inferencia. sí, muchas gracias, Ariel. Y una cosa que me parece muy bien que lo estés manejando, proposicionalmente la representación es diferente. O sea, hay proposiciones que están representando relaciones de un cierto tipo de que estaban ocurriendo en la realidad, digamos, en las fuerzas, si está en el plano inclinado una velocidad de aceleración, etcétera, y tiene una manera matemática de representarlo. Y el niño está haciendo una representación muy simple, muy burda, muy concreta en la gomita diciendo esto es un coche, pero está utilizando algo para representar una realidad que está ajena o está representando algo que es diferente en una escala distinta, etcétera. El científico también en cierta medida está representando en las ecuaciones lo que está tratando de expresar del mundo y de esta forma tenemos sistemas representacionales, sistemas proposicionales que inferencialmente pueden tener quizá algún vínculo, pero claramente son distintos en los contenidos y la forma en que se están construyendo. Y aquí viene otra pregunta. ¿Cambian las verdades de las ciencias sociales y las de las ciencias naturales como verdades? Porque nos han vendido la idea desde la perspectiva positivista, quizá, o desde la perspectiva de la modernidad, que una es la verdad en ciencias sociales y otra es la verdad
en las ciencias naturales o la física, la química, la biología tiene un estrato de realidad superior y una epistemología específica. Incluso a mí me llama mucho la atención que existan hoy filosofías de las ciencias naturales y filosofías de las ciencias sociales. Deberíamos de ser más críticos los filósofos y no dejarnos embaucar en ese pensamiento. Es mi percepción, ¿no? Es mi propuesta. Porque yo creo que la verdad no necesariamente es una o es otra. Bueno, yo ya dije, pero ¿qué opinan ustedes? Son unas las verdades de las ciencias sociales, otras las verdades de las ciencias naturales. Entendidas, bueno, primero sí son, no son, ¿por qué? Y entonces, ¿cuál es nuestro concepto de verdad también? A ver, a Ángel, ahora le toca. Ah, ya levantó la mano David, pero yo quiero escuchar a Ángel. Adelante, Ángel. Vale, vale, después. Es que no sé cómo hacer la llamada. Bueno, ok, a David dale y luego ya le toca a Ángel también. Bueno, yo coincido contigo en términos muy generales, Abel. Yo también, en mis clases de epistemología, justamente digo que no creo en la diferencia, en una diferencia crucial entre ciencia social y ciencia natural, en ciertos términos, ¿no? Eh, También me parece que gran parte de la actividad científica tiene mucho en común con la actividad de razonamiento en el sentido común. Debo decir que está interesante a ver si escribes algo o escribo algo o hacemos algo juntos, porque eh, no es lo usual en la comunidad, ¿no? Científica, en la comunidad de filosofía de la ciencia. Digamos, en filosofía de la ciencia hay una tendencia también a mostrar que hay diferencias importantes entre la ciencia social y la ciencia natural, pero a mí me parece que si bien algunas de esas diferencias eh, me parecen muy sensatas de proponer, otras, después después parece que se confundieran con otra clase de aspectos en la actividad científica, en la actividad del sentido común y en la actividad diferenciada entre ciencia social y ciencia natural, ¿no? La propuesta que yo normalmente hago es decir que las estructuras de razonamiento son iguales en toda ciencia, en todo razonamiento, desde mi punto de vista, aunque sé que hay teorías de la argumentación que proponen que no, ¿no? Y y que sin embargo, los métodos o mecanismos de recolección de evidencia sí son diferentes entre ciencia social y ciencia natural. Pero esos mecanismos de recolección, esas metodologías, no implican un razonamiento diferente y por tanto una especie de racionalidad diferente, ¿no? Eso es un poco lo que yo he dicho en otros contextos. No sé si por ahí andan las intuiciones tuyas o son otras, pero lo interesante es que en realidad es como ir contracorriente en el paradigma general de la ciencia, de la filosofía de la ciencia, y también en alguna gran sección, creo yo, de teoría de la argumentación. Y por eso sería interesante también la opinión de gente que está más cerca de teoría de la argumentación. Yo porque hago filosofía de la ciencia también. No sé si está el otro Ángel, también le podemos preguntar en un ratito. Bueno, no sé si me toca, Sí, comento. yo, Ángel, estaba pensando en ti, aunque creo que dijo argumentación, también pensé en el otro Ángel, si está por ahí. Pero sí, con mucho gusto, Ángel. Yo quería escuchar de ti. Sí. Bueno, en fin, todo lo que voy escuchando es bastante sensato. Y con respecto al el primitivo ejemplo con lo que se ha comenzado la charla, claro, naturalmente es que hay muchas maneras de ver el asunto. En cualquier caso, como ejemplo,
si se utiliza como ejemplo para enseñar ciertas cosas, no debemos tampoco perder nunca de vista que estamos utilizando un ejemplo. Y por tanto, debemos evitar que se vayan a sacar o a extrapolar una serie de consecuencias que no procederían. Lo que sí es cierto es que a la hora de comparar, yo también, a mí también me parece un poco artificial la idea de no, las ciencias sociales van por un lado y como ha señalado David, no es que haya diferentes racionalidades, puede haber diferentes aspectos, porque efectivamente en la metodología de investigación científica, en función del objeto, en función de cuál es la materia que se está investigando, pues el método tendrá alguna variación de... Pero fijaos, una cosa que se me ocurre con objeto de comparar en todo caso es apelar a la metáfora misma, ya que antes la propia diapositiva que está todavía ahí presente nos habla del juego de un niño, el introducir la metáfora del juego a la hora de analizar la propia metodología de la investigación científica. Sabéis que además de lo que es la llamada lógica dialógica, que es una de las propuestas muy fructíferas de la Escuela de Lille, está también el planteamiento de Hintica, y no me refiero solamente a la YTS, sino también estoy pensando en lo que sería, en términos clásicos, la lógica eutética, ¿no? Es decir, la lógica de preguntas y respuestas. Y digamos que un poco, por resumirlo todo, de acuerdo con el propio Hintica, naturalmente, si introducimos la metáfora esa del juego, la actividad, en cierto modo, es un juego lingüístico, la actividad de investigación científica, es también un juego de lenguaje. Lo crucial para Hintica, y creo que eso tiene bastantes consecuencias a la hora de cómo impartir, por ejemplo, a la hora de cómo enseñar lógica, es fundamental, ¿no? El que distingamos que como juego tenemos que considerar no solamente las reglas definitorias u operatorias del juego, de las llamadas reglas estratégicas. Si nosotros introducimos esta metáfora y hacemos esa distinción entre reglas operatorias, reglas estratégicas, para ilustrar en el ajedrez, son reglas operatorias el saber cómo se mueve cada pieza. En cambio, son reglas estratégicas las recomendaciones que se hacen para evitar un jaque pastor, cómo defender a una pieza importante, cómo defender al propio rey, etcétera. Esas serían las estratégicas. Si introducimos, digo, esta metáfora y tenemos en cuenta esa doble distinción de las reglas, seguramente encontramos muchas más similitudes y, por tanto, una racionalidad que es más extensa y no tan específica y diferenciada según la ciencia de que se trate. Y en ese sentido estoy de acuerdo con lo que antes apuntaba el propio David, de que no hay esa diferencia sustancial entre ciencias sociales y ciencias. Lo que sí ocurre es que, por ejemplo, el proceso de descubrimiento de una ciencia empírica, naturalmente no va a coincidir con el proceso de descubrimiento de una ciencia, ¿qué digo yo?, la matemática. Y desde luego en ciencias sociales, porque para empezar vamos a tener, ¿qué digo yo?, el concepto de masa. Si estoy utilizando el concepto de masa y estoy en el ámbito de la física, pues no estoy hablando de lo mismo, a pesar de que emplee el mismo término, es un problema del propio lenguaje, que si utilizo masa para explicar el comportamiento de toda una sociedad o de parte de ella, ¿no? Y claro, esa diferencia de otro, pues sí, traen como consecuencia que hay diferentes matices. Pero resumiendo un poco, introduciendo la metáfora del juego, nos permitiría eso, poner incluso hasta ver qué combinación podemos hacer o qué diferencias podemos establecer aún más claramente entre lo que hace el niño jugando y lo que hace el científico, que no es que esté jugando, o si está jugando lo está haciendo en el sentido de Hintica, haciendo un programa de preguntas y respuestas, etcétera. Pues Bueno, me encanta me encanta la metáfora que utilizaste, porque además voy de una vez a utilizar una cierta cuestión en términos de qué sería la racionalidad lógica como estrategia operatoria
de la racionalidad en general. Y quizá la estrategia, ¿cómo era la otra parte estratégica? Sí, La regla estratégica regla frente a estratégica. regla definitoria del juego o operatoria, digamos. Y la regla definitoria operatoria sería cómo trabajamos con la lógica, justamente, para construir argumentación en general, ¿no? Nuestra racionalidad argumentativa. Y las reglas estratégicas, que entonces sí, quizá podemos conceder que hay una diferencia entre los Claro, objetos de estudio, que sería eh, las ciencias naturales y las ciencias sociales y las matemáticas quizá. Pero en general, quien está operando y moviendo todo en la racionalidad argumentativa es la lógica, que es a donde quisiera llevar un poco la discusión, ¿no? perdona, no te he oído bien. Sí A que ver, la regla operativa en general, quien dice cómo se mueve cada pieza en todo el tablero, sí, es la lógica. claro, La realidad es la regla estratégica, como dices, depende de qué parte del tablero te encuentres y qué te encuentres haciendo, cómo vas a actuar ya para un momento dado. Eso me gustó, o sea, será muy bueno quizá, como dice David, escribir algo y te invitaré a escribir con nosotros porque esta idea me parece muy rica que se puede sacar bastante de ella, ¿no? sí, Adrián, sí, claro, y perdona, y se ve muy bien cuando nos planteamos el problema de enseñar, imagínate, cálculo deductivo natural o cálculo de secuencia, pero piensa en deductivo natural. Que claro, les podemos dar las reglas, pero cuando nos ponemos ante la pizarra o ante la diapositiva y demás, le decimos, mira, si lo que tienes que probar, si tienes que construir una sucesión de fórmulas, bueno, de oraciones de lenguaje de qué se trate, pero si lo que tienes que probar, si a donde tienes que llegar es a tal conclusión, tú para ir introduciendo nuevas fórmulas o oraciones, nuevas fórmulas, voy a seguir como con lenguaje formal, para introducir nuevas fórmulas tienes que tener en cuenta no solamente que están ahí las reglas definitorias, claro, las reglas operatorias del juego, que te dicen en realidad cómo funciona la conjunción o la implicación material, etcétera. Es que además tienes que saber que si lo que voy a probar es una implicación, es buena estrategia contar con un supuesto adicional a las premisas que sea el antecedente de esa implicación que voy a probar. Mientras que si lo que quiero probar es una afirmación que puede ser buena estrategia, digo, puede ser, dependerá de, digamos, presuponer o introducir como una hipótesis auxiliar la negación de aquello que estoy buscando, porque si consigo de esa forma encontrar una contradicción, voy a poder aplicar tal o cual regla. Y claro, nos enfrentamos cuando vamos a enseñar justamente a eso. Si no explicamos nada de regla estratégica, a base de muchos ejercicios, digamos que como que la chispa surge así. Pero desde luego no estaría mal que tuviésemos en cuenta, si adoptamos la metáfora, que a lo mejor insistir en las estrategias puede facilitar bastante lo que es el aprendizaje. Hablo del cálculo deductivo natural como ejemplo, ¿no? No sé si va también, si con esto he terminado de oscurecer el asunto o te aclaraba algo, a ver. no, me agrada porque más bien ya lo aplicaste a justamente didáctica de la lógica y cómo tener ciertas estrategias didácticas en temas específicos, cosa que me parece que es muy bueno y muy rico para el taller de didáctica, justamente, ¿no? Yo creo que es muy enriquecedor lo que has señalado, totalmente. Ahora sí, Adriana. Y yo quisiera plantear, doy mi contexto en el que a mí me toca trabajar. Tengo mucho que ya no trabajo en el área de epistemología o dando filosofía de la ciencia, pero sí me toca dar asesorías para armar tesis, ¿no? De distintas áreas. Entonces, generalmente, pues hacemos a un lado bastante de lo que sería la reflexión acerca de la naturaleza de la verdad, ¿no? De tanto si se trata de un proyecto de ciencias sociales o si se trata de un proyecto de ciencias naturales.
Generalmente lo que hacemos con el asesorado es siempre decirle, bueno, tienes que identificar con claridad cuál es tu objeto de estudio, cuáles son tus objetivos, si vas a establecer una correlación, a partir de ahí vamos a identificar una metodología, hacemos todo ese proceso, hace toda esa investigación. Si es, por ejemplo, cuantitativa, hacemos análisis de los datos, finalmente establecemos que hay un número ahí y decimos, ah, mira, tu probabilidad implica que tu correlación es alta, ¿no? Entonces puedes argumentar finalmente la interpretación de tus resultados de esta o de aquella manera, ¿no? Es más o menos lo que hacemos con los chicos cuando están trabajando en su proyecto de investigación. Cuando trabajamos a lo mejor una asesoría en el área de matemáticas, la manera en que trabajamos con el asesorado es completamente diferente, ¿no? Porque ahí no nos movemos digamos, en la misma, o sea, clarificamos una serie de conceptos, identificamos qué es lo que quieres hacer, quieres a lo mejor repasar una demostración, qué sé yo, ¿no? Y entonces, si estuviera la persona en posibilidades a lo mejor de presentar una demostración como parte de su proyecto terminal, pues nos manejamos dentro de la necesidad, ¿no? O sea, hemos definido las reglas iniciales del área en la que se encuentra tu afirmación que vas a trabajar. Vienen una serie de conceptos básicos mínimos con los que vas a trabajar y a partir de ahí vamos a establecer, aquí sí, ¿verdad? De forma con inferencias muy clara, el paso a paso. Inclusive a veces nos brincamos el paso a paso por una cuestión de redacción, pero debes de tener claro cuál fue el paso a paso y llegamos al resultado deseado. A lo que voy es a lo siguiente. Pareciera que cuando nosotros damos estas asesorías, tuviéramos como un menú, ¿no? De metodologías, un menú de formas de construir tu quehacer científico, ¿no? O de tu hacer científico. Tenemos ahí todo nuestro menú, pero la pregunta es, ¿qué es lo que lo unifica, ¿no? Y a mí siempre me ha quedado esa duda. O sea, ¿qué podría unificarlo para decir que finalmente todas estas actividades forman parte de una actividad científica y tu resultado es conocimiento científico? Y así, yo dejaría ahí lanzada la pregunta. Ok, muchas gracias, Adriana. Yo creo que más adelante espero que podamos discutirlo un poco más y dar una respuesta cauta al respecto. Yo creo que lo quiero proponer también. Pedro. Sí, ¿qué tal? Yo quería comentar un poco al respecto de esta pregunta, algo que creo que está implicado en la respuesta anterior, en la participación anterior, que es que, vamos, incluso dentro de una misma ciencia podemos tener proposiciones como de con diferente, digamos, objetivo, ¿no? Es decir, no es lo mismo una ley como tal que nos sirve para hacer eh, una descripción de un proceso en particular a la aplicación, digamos, predictible de cierta ley, ¿no? Cuando queremos ya decir, bueno, va a pasar, dado que la ley va a pasar X, ¿no? Y me parece que esta misma gradación, no sé si hablar de gradación per se sea como buena idea, pero vamos, sí creo que hay como diferentes, déjame ponerlo así, como diferentes juegos, ¿no? Como son diferentes objetivos los que se buscan. Y aquí me voy a permitir empezar a hablar un poco en tono fenomenológico, que pues es el que uso típicamente, entonces me disculpo si quizá suena un poco medio galimatías. Vamos, corresponde a cada sentido de evidencia propia de cada intencionalidad su propio objeto, ¿no? Y por lo tanto también tenemos ciertas formas evidenciales que son distintas una de las otras. Creo que un poco traducido eso sería lo que estaba intentando decir, ¿no? Y eso viene muy a cuento, por ejemplo, cuando hacemos la distinción entre lógica deductiva e inductiva, ¿no? Por ejemplo, Díaz Calzada utiliza esta distinción desde los juegos del lenguaje para decir, claro, es que una lógica deductiva quiere, digamos, el objetivo del juego es poner una conclusión que se sigue con absoluta necesidad, mientras que inductivamente queremos decir que es probable, queremos decir que es plausible, pero no le damos esa absoluta
necesidad, aún aceptando las premisas, y bueno, puede tener otras propiedades como no monoticidad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, creo yo que lo que estoy intentando decir es que es un poco todavía más compleja de lo que queremos decir, aunque estoy de acuerdo contigo, Abel, en algo en que, digamos, creo también que aún todas estas las atraviesa un mismo sentido de racionalidad y de fundamentación en cierto sentido, por ejemplo, en fundamentación de cierta evidencia, ¿no? Si esta evidencia racional o empírica, creo que eso es como, digamos, por ejemplo, un factor común en todo tipo de racionalidad científica, aunque insistiría que quizá es un poco más complejo. Pero bueno, eso es lo que quería comentar. Gracias. Ok, muchas gracias, Pedro. Pues sí, vamos a discutir un poco quizá lo que está señalando y yo creo que sí cabe en una parte de lo que quiero presentar. Bueno, aquí esto ya lo he puesto en otros lados, que es qué piensan al observar esta fotografía, qué es lo que infieren al ver esta fotografía. Y voy a pasar a la otra también y ahorita dejo a Esperanza que nos diga, que no estoy seguro si ella quiera expresar algo sobre el tema anterior o sobre este, pero en lo que tú nos, o sea, podemos regresar un poco al anterior, Esperanza, si ese era tu tema, pero mientras les voy a pedir que infieran algo de esta imagen y de esta imagen. Y ahora sí, Esperanza, no sé si querías hablar un poco de lo que estábamos discutiendo antes. En general, sí, y también quizás tiene que ver con esto, no sé a dónde vas con estas imágenes últimas, pero sí, un poco sobre lo que dijo la profesora Adriana. Perdón que no, quizás estoy hablando mal físicamente, no ando bien de la garganta, pero bueno, trataré de hacer lo mejor que pueda. Como se trata de didáctica de la lógica, en mi experiencia como profesora de preparatoria aquí en la Ciudad de México, de educación media superior, la imagen, esta diapositiva del elefante, en realidad lo que se pretende es ilustrar la falacia de la parte al todo. No se puede juzgar un fenómeno por una sola de sus partes, sino que hay que atender a las demás, ¿no? En ese sentido era mi comentario. Y una cosa que yo aprendí, por lo menos eso es lo que yo siento, es que cuando yo comencé a estudiar filosofía, y hace muchos años también aprendí eso, que no es cierto todo lo que vemos, que no todo lo que relumbra es oro, no todo lo que parece es, y no todo lo que nos dicen es verdad. Entonces, la cuestión de la falacia en la educación media superior, pues simplemente es eso y la repercusión que tiene en todos los ámbitos, por supuesto, en la conducta moral de las personas, no ética, la conducta moral de juzgar por un acto que vemos, juzgar a la persona. En la ciencia misma se está dando esto. Yo hago pluralismo y soy seguidora del pluralismo metodológico en respuesta también a lo que la profesora dijo y que tenemos que tener mucho cuidado al juzgar, ¿no? Evidentemente tampoco estoy a favor de si hay verdades sociales y verdades naturales. De todo depende, ¿no? Si las verdades naturales de las ciencias naturales son estrictamente de un campo específico del conocimiento, ¿sí? No se pueden juzgar de igual manera, puesto que es muy distinto, por ejemplo, hablar de la calidad de, no sé, de la sangre de alguien en cuanto a que si está contaminada o qué tipo de sangre es una cosa totalmente separada de las ciencias sociales. Habría que ver qué tipo de verdades estamos diciendo que sí cambian o a qué tipo de verdades nos referimos cuando hablamos de las ciencias sociales y a qué tipo de verdades son las tienen las ciencias naturales, ¿no? Bueno, será todo el aspecto didáctico, sobre todo de la falacia, ¿no? Gracias, Abel. Bien, muchas gracias. Ok, bueno, entonces me parece, volveré también a esto que señalaste más adelante, brevemente, pero bueno, quería nada más volver a este ejemplo de las dos imágenes que tenemos aquí. Si alguien me quiere decir que infiere, piensa, señala, considera. ¿Qué podrían decir? ¿Son iguales, diferentes, son parecidas?
O pregunto Pues, otra vez. Sí. pues unas son diferentes, una es de plástico y otra es aparentemente real. Exacto. O sea, perdón, ya me pasé en la anterior. Uy, ya estoy avanzando. Sí, bueno, hay esta cuestión es cierta de que, déjame regresar, nada más un momento. ¿Alguien que pueda inferir algo más, tal verlas? Perdón, ¿cómo sabemos que la otra es de plástico? A lo mejor es de cerámica, ¿no? Sí. Bueno, tenemos duda, ¿no? Pero Exacto, es decir, eh, vaya, yo no me atrevería a decir eso, pues. Quiero decir, eh, gracias. Ok. lo que algunos señalaban y lo que quería poner, que es un poco medio rebuscado quizá, es que en muchas ocasiones algunos dicen, el que estamos viendo ahorita me da miedo porque tiene hambre. Y entonces la imputación de que el cocodrilo tiene hambre podría quizá ser, pero tampoco estamos seguros. Y el tema de que alguien sienta miedo frente a una imagen es verdad también. Puede haber quienes sí lo sientan. Y ante esto algunos dicen, pues me da ternura porque es un juguete, etcétera. Y a lo que voy es a que esas interpretaciones de lo que me hace sentir no están en la imagen, están en nosotros. No es lo que vemos allí solamente, sino la experiencia que tenemos y lo que nosotros proyectamos sobre lo que vemos. Que en buena medida es la metáfora del elefante y lo que cada quien percibe desde un marco de referencia que tiene. Ahora, quiero pasar a otro tema. Voy a dejar este aquí y voy a pasar a otro tema que tiene que ver con... déjenme ver que estaba dejando entrar aquí a alguien. Aquí hay otro que, bueno, tenemos este par de imágenes, ¿no? Y agregamos esta otra más. ¿Qué concepto podemos construir a partir de las imágenes, estas imágenes presentadas? Actor, ¿no? Por ejemplo. Ujú. Actores de Hollywood, hombres, de películas de acción, ¿no? Casi, casi. ¿Y qué pasa si de repente cambiamos y ponemos este? Podríamos haberlo puesto guapos, quizá, ¿no? En como una cierta categoría. Y la idea era romper la noción de guapo con esto. Y no solo eso, los otros y estos, o sea, en el anterior, como dijiste, son actores y famosos. Pero ¿qué pasa en el momento de que introduzco esto? ¿Qué pasa con el concepto que tenía? Pues A se ver, alguien modifica el que... concepto. ¿Cómo, Adriana? Modificamos el concepto si lo que queremos abarcar es pues ese Exactamente, universo. Ujú. exacto. Qué bueno, y el universo del discurso cambia, en cierto sentido. Nuestro concepto, si quiere, en cierto sentido, abarcar lo que ahora está introduciéndose aquí, ya no va a poder ser el mismo. Y es aquí donde justo también quiero llegar a la parte, pues, más elemental de la construcción de espacios conceptuales. Desde la noción misma o más básica del cómo definimos los conceptos, que en lógica también manejamos. ¿Cómo definimos los conceptos? Por su comprensión y su extensión. ¿Quién me puede amablemente recordar cómo es eso? O igual invitamos a alguien a que nos lo explique. Bueno, rápidamente, bueno, no sé, ¿puedo? Sí, claro, claro, sí, con Ok, gusto. bueno, por extensión, generalmente lo que hacemos es, si es un conjunto numerable y de una cantidad en la que podemos nombrar cada uno de los objetos, eso es lo que hacemos, ¿no? Y cuando lo hacemos por su intención, pues lo vamos a hacer a partir de una propiedad o una serie o conjunto de propiedades que consideramos que van a satisfacer los objetos que van a caer dentro de ese concepto. Perfecto, muchísimas gracias. ¿Alguien tiene alguna otra precisión que nos quiera señalar?
o la reglita, que también nos hace falta ahí quizá de a mayor intención, que en principio se supone que es, ¿no? ¿Se acuerdan de esa Es reglita? a mayor intención, menor extensión, porque limitamos. Claro, A mayor cantidad de propiedades, el conjunto va disminuyendo. exacto, así es. Aunque por ahí algún matemático decía que a veces, bueno, alguien me hizo el comentario de que a veces tenemos reglas generales que justamente pueden abarcar más siendo más pequeñas, ¿no? Entonces, nada más era como un contraejemplo de lo que tenemos. Pero en términos generales, sí, a mayor intención, los conjuntos se hacen más pequeños. Entonces, y aquí viene algo que me parece interesante, que tiene que ver un poco, quizá, Adriana, con lo que estabas planteando también de dónde está la racionalidad científica última, de acuerdo a los objetos que estamos estudiando. Cómo podemos ir construyendo a partir de conceptos clases, cómo podemos establecer jerarquías conceptuales y de clases, y finalmente sistemas, ¿no? O paradigmas científicos. Propiamente, además, la composición del sistema no parte, contrariamente a lo que, por ejemplo, una perspectiva de Wittgenstein, de que parte eso, bueno, del círculo de Viena, ¿no? En cierto sentido, de partir de proposiciones atómicas y luego ir construyendo el sistema lógico más complejo. Yo creo que en realidad la complejidad del sistema es lo que le da la propiedad sí, de los enunciados básicos, ¿no? No tienen la racionalidad del sistema, no es que parta de lo más simple a lo más complejo, sino que es una construcción, en cierto sentido, recíproca, digamos, ¿no? Vas dándole sentido a la estructura a partir de la definición de las partes y las partes a la estructura. No es uno primero y simplemente construyes. Y además, la propuesta también es que no se construye solamente entre los objetos en sí mismos, sino hay una historia constructiva detrás de la relación entre conceptos y las cosas. Entonces, aquí estaba lo que habíamos dicho del concepto y clases, la intención y la extensión, ya está expresado, ¿no? También las clases y los complementos, una clase X y su complemento no X. Y teorías de la verdad. Voy a avanzar un poco en esto y luego voy a dejar más bien que discutamos. Bueno, voy a explicar un poco más, pero la verdad por correspondencia de significado y significante, que es una teoría que se ha posicionado de la realidad filosófica dura y pura de la especulación, que es muy bonita y que nos pretende decir que justamente tenemos conceptos que tienen que tener un correlato en lo empírico y podemos demostrar si se acerca o no a la realidad. Son propiamente teorías muy estáticas de la verdad, en donde ya tenemos los significados por una parte y los significantes por otro lado. Y el problema de eso es de dónde surgieron, o por qué están allí, o cómo llegaron. La verdad como un sistema complejo, esa es la propuesta, en cierto sentido, en la cual el agente epistémico construye el significado y el significante. Y esta es una teoría dinámica de la verdad. Y por agente epistémico es tanto una persona como un grupo científico que va construyendo sus propias verdades de manera interactiva, digamos, como comunidad científica que va construyendo los paradigmas. Y aquí, bueno, esto tiene que ver con el modelo de Piaget de la inteligencia operatoria. La noción de operación es una acción reversible, por lo tanto es una acción coordinada, y la coordinación implica una acción que se supedita a un esquema de asimilación y acomodación. Y aquí, por ejemplo, podemos tomar lo que estaba señalando Adriana, vamos incluso a pensar que tenemos una construcción empírica de una verdad cuantitativa
¿no? Y tenemos que demostrar una correlación en un sistema para tener un cierto grado de certeza y saber que hay una implicación entre variables. Entonces, suena muy bien y está muy bonito, pero pues en nuestras clases de estadística, más rápido que prisa, nos van a decir que tenemos que ver si nuestros datos son paramétricos o no son paramétricos, porque las pruebas estadísticas que vamos a utilizar son de un cierto tipo o son de otro. Si las medidas que tenemos van a ser paramétricas, tenemos que utilizar pruebas de correlación, pero si son no paramétricas, tenemos que utilizar otras pruebas de correlación. Y eso tiene que ver con la distribución de los errores y de no sé qué. Y eso tiene que ver con estos temas que Piaget decía de esquema de asimilación y acomodación, que me vuelve al ejemplo del mismo elefante, porque es un tema de asimilación, acomodación, cómo yo asimilo una parte porque acomodo el esquema desde el cual interpreto, que es mi campo conceptual, a lo que empíricamente estoy tocando. Y también, en cierto sentido, este esquema de asimilación-acomodación se va reconstruyendo o se va modificando de acuerdo a las coordinaciones que logro, en cierto sentido. O sea, yo no está solito, sino que se va reconstruyendo y está en relación directa a la acción del sujeto. Entonces, esta teoría de la verdad ya no es una teoría de que tengo los conceptos por un lado y las verdades empíricas por el otro, y quién sabe cómo se construyeron, tanto unas como otras. Aquí hay un sujeto que está coordinando tanto el concepto como lo que el concepto está expresando en la realidad empírica. Y en este sentido es fundamental la noción de equilibrio que Piaget propone entre los esquemas de acción y los objetos, entre distintos esquemas de acción o distintos esquemas conceptuales, y en el sistema cognitivo en su conjunto que va a coordinar los diferentes esquemas de acción. Por eso me gustó también lo de las reglas que estaba señalando Ángel. Y aquí hay un ejemplo que ya lo han visto y lo he presentado en otros casos, que tiene que ver con los esquemas de asimilación de acción de la aprehensión de la mano, que son esquemas de acción, y cómo se acomodan objetos que son distintos. A una pluma o a una pelota es la misma mano, pero la mano se va a abrir de manera diferente, y en cada parte que se agarra la pluma o se agarra la pelota, la acomodación de la mano va a determinar la posibilidad de asimilación del objeto, ya sea la pluma o ya sea la pelota. Y en ambos son distintos. Y hay una equilibración si el sujeto logra establecer su vinculación entre el objeto y el sujeto, o sea, su esquema y lo que está atrapado. En términos conceptuales, también sería, en lugar de tener una mano, tendríamos esquemas conceptuales que atrapan verdades empíricas. Unas serán de una forma en las ciencias naturales, si quieren, y otras serán de otra forma en las ciencias sociales, pero por eso aquí el argumento y mi propuesta es que en el fondo la lógica, la argumentación, detrás de unas u otras, tiene paralelos muy fuertes y vincula la racionalidad humana en cualquier teoría de construcción del conocimiento, sea de un lado o sea del otro, en tanto conocimiento. Por cierto, quería dedicar esta sesión cuando me enteré de la muerte de Kahneman, que fue hace un par de semanas, el psicólogo que ganó el Premio Nobel de Economía, haciendo un trabajo de razonamiento, justamente. Supongo que ustedes quizá conozcan el trabajo de Kahneman, que fue muy interesante. Pero bueno, fundamentalmente nos demostró, junto con Tversky, su colega de siempre, con el que hizo los trabajos más importantes, nuestras fallas en la racionalidad, ¿no? Apresurada para tratar de responder ciertas preguntas. Perdón, bueno, voy a detener un momento porque Ángel tiene una participación y pues con mucho gusto. Sí, es que era muy interesante lo que estaba señalando. Lo que estaba señalando era muy interesante y me había hecho recordar
como antes mencioné, la cosa del juego de Íntica, y es que efectivamente, digamos, el mantener la idea de verdad como correspondencia tal cual se hacía clásicamente y demás, casi que no tiene sentido tras el giro dinámico que se produce justamente en lógica. Y por ejemplo, la propia idea que antes solamente apunté de el procedimiento o el método de investigación científica como un juego en el que se hacen preguntas y se obtienen respuestas y demás, es que ese sería un juego peculiar, todavía utilizando la metáfora, pero sería un juego peculiar porque el agente epistémico, ya sea el investigador porque pueda trabajar en solitario o ya sea, digamos, una comunidad científica, digamos, el agente epistémico lo que viene a hacer en la propuesta esta de Íntica de preguntas y respuestas, lo que viene a hacer es operar frente a un oráculo, frente a un modelo al cual le puede hacer preguntas. Algunas veces le llama la naturaleza, otras veces le llama de otra forma, ¿no? Y entonces el investigador, voy por simplificar, el investigador se mueve con los datos que posee, pero se mueve, digamos, contando con un modelo si quieres en el sentido de la teoría de modelos, ¿no? Está ahí el modelo, pero que no es algo definitivo, sino que precisamente en función de cuál es el objeto o el objetivo de la investigación, en determinadas condiciones podrá hacer ciertas preguntas o no podrá hacerlas, aparte de la gran pregunta de si yo puedo alcanzar esta conclusión, pero siempre en referencia al modelo con el que estoy trabajando, en referencia a ese oráculo, porque se me puede ocurrir, porque tenga yo un dato, por ejemplo, incluso obtenido empíricamente, fijaos que no voy a considerar lo que sea algo de carácter puramente lógico, sino, si queréis, incluso epistémico. Yo puedo obtener un dato que lo puedo haber obtenido por observación, y por qué no incluir, digamos, de ese dato, por qué no incluirlo en los procesos de razonamiento. ¿De qué manera? Pues, por ejemplo, si la condición es a lo mejor el modelo puede dar respuesta porque haya ciertas presuposiciones a las que pueda contestar el modelo. Y entonces la noción, por ejemplo, de presuposición se convierte en algo fundamental en el caso de Íntica. Y da lugar a una manera de trabajar, ya concreto solamente para terminar, hay una manera de trabajar con tablas semánticas, que, bueno, en esto mi último trabajo ha sido lo que presenté el año pasado en el MBR de 2023, y es justamente sobre esta cuestión, cómo mediante tablas semánticas modificadas, en donde se pueden hacer ciertas preguntas, y eso, digamos, que trae la posibilidad de preguntar lo que él llama preguntas qué o preguntas quién, y utilizando esas preguntas qué, esas preguntas quién, modificando entonces los tableros semánticos, puede servir, se puede montar vamos a decir así, un formato en el que respecto del oráculo, respecto del modelo, yo puedo establecer pruebas siempre relativas al modelo, tanto si estoy razonando deductivamente como inductivamente como abductivamente. Y se pueden ofrecer ejemplos concretos, ¿no? Entonces, me parece muy interesante, sobre todo cuando tú has señalado, bueno, es que la noción de verdad como correspondencia a la clásica, si tenemos en cuenta el giro dinámico, bueno, el giro dinámico desde las lógicas epistémicas y demás que aparecen en los años 60 de la mano del propio Íntica, y luego los dialógicos y, bueno, los propios planteamientos cristianos y demás, mantener la idea de correspondencia tal cual en el sentido clásico antiguo parece que no es procedente, ¿no? Bueno, ya no. No, muchísimas gracias, Ángel. Me parece muy adecuado lo que estás señalando y desde luego es fundamental para hacer un cambio paradigmático justamente, ¿no? Este, voy a revisar tu ponencia del año pasado porque creo que sí hay mucho que se puede sacar para justamente reconstruir y rehacer esto. Em, pues básicamente esto es lo que a mí me interesaba compartir.
también, bueno, pasar quizá a la metacognición, que es la reflexión y el control sobre los procesos inferenciales, que esta parte metacognitiva es una parte que compartiríamos también en la construcción del conocimiento científico, tanto en la parte de las ciencias sociales como en la parte de las ciencias naturales, ¿no? En cierto sentido, la manera en que podemos controlar los procesos inferenciales, que finalmente es fundamental. Y esta es otra de sobre esquemas de asimilación que sí pueden dar buenos Perdón, resultados. perdón, Esquemas de Ariel, Hidro. Abel, Ajá. pero me parecía que Ariel tenía una pregunta, no Ah, sé perdón, si... Ariel, sí. Perdón, me fui. Cierto, es que luego bajaste la mano. Sí, Pero es sí la que había no visto. sabía si se iba a No, desviar, no, no, pero sí, dale, 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 perdón, era perdón. sobre que tu diapositiva de la Sí, mano, todo eso. sí me estoy regresando. Esto. Sí. Bueno, entiendo el propósito de la diapositiva y comparto la explicación piagetiana. Lo que no estoy seguro es si tú asumes que esto pasa no solamente en la relación cognitiva de este tipo de procesos, como aquí se tienen, procesos donde hay una mano, una pluma, una pelota, parece que son dos tipos de objetos distintos en su naturaleza. Ujú. No sé si tú estarías dispuesto a pensar que este mismo esquema de explicación pueda correr para ideas o para procesos químicos. Sí, pero Digamos, ideas podría ser procesos de ideas. Cuando estamos discurriendo en ideas, ¿qué tanto la acomodación es por el esquema conceptual que tengo? Me presentan una idea y yo trato de asimilarla y acomodarla. Eso en cuanto a procesos cognitivos de ideas o también procesos químicos. Por ejemplo, en vez de tomar la manzana, me la como. Y de pronto la manzana desaparece, porque ya soy yo en la manzana. Entonces allí las estructuras que me permiten a mí hacerme químicamente uno con la manzana, pues son la acomodación, ujú. pero la manzana desaparece y entonces hay una asimilación donde ya no hay la tal manzana. Entonces no sé si tú quieres extender esta explicación, este modelo visual también a ese tipo de procesos químicos, a ese tipo de procesos químicos donde hay asimilación y acomodación, o a estos procesos de ideas, e incluso para lo que estamos viendo en lógica, a procesos inferenciales, que de pronto la acomodación que hacemos es diluir o asimilar un proceso de racionalidad X o una regla de inferencia Y o un planteamiento de cierto contenido proposicional X y de pronto desaparece porque lo hemos acomodado de una manera en que ya no está tal idea, tal objeto, tal proceso. Sí, por ejemplo, bueno, muchas gracias, me parece muy buena tu pregunta y sí me das pie a poder justo, por ejemplo, incluso Entonces, la señalar. pregunta es si se aplica este modelo visual también a esos otros procesos o no. Sí, justamente, bueno, primero creo que sí. Eh, la parte de la asimilación de la manzana que te comes y del cuerpo la procesa, pues parte Piaget era biólogo y parte quizá en cierto sentido de repente entiendes que él considera que tú alimentas tu inteligencia y tu cerebro a partir del conocimiento que vas procesando e integrando, en cierto sentido. La manera de procesarlo y de integrarlo es justamente construir esquemas conceptuales que te permiten coordinar las transformaciones que están ocurriendo exteriormente en las cosas. O sea, el conocimiento, eso es algo muy importante y muy interesante en Piaget, tiene que ver con una construcción dinámica y una interacción y la coordinación que logras hacer de esas cuestiones dinámicas. Ahora, de esta parte conceptual, lo que estaba tratando de señalar, por ejemplo, incluso utilizando procesos estadísticos para establecer una correlación de variables, tratando de atribuir una causalidad de una a otra, tu esquema de asimilación, si los datos que tienes son paramétricos, te van a dar ciertos tipos de pruebas, como la ANOVA, si no me equivoco. Pero si son no paramétricos, pues vas a utilizar Kruskal-Wallis o una cosa así, que es otro
tipo de prueba inferencial de correlación, pero que es la adecuada porque tus datos son distintos. Y lo que estás tratando de hacer en ambos casos es encontrar relaciones de cierta relación, sí, la relación de las correlaciones que te puedan permitir buscar imputar una causalidad de una variable sobre otra. La imputación va a ser justamente estadística y por lo tanto es inductiva, pero los datos te pueden dar, si con un cierto grado de certeza, incluso, bueno, en dado caso, hasta las vacunas, ¿no? Porque utilizaste un método aleatorio de cierto tipo, viste, y te das cuenta, y además utilizaste placebos y utilizaste un montón de cosas para darte cuenta científicamente que con efectividad esta vacuna sí te da reduce la mortandad de tal enfermedad, ¿no? El COVID, por ejemplo, antes de que salieran las vacunas como estaban, se tuvieron que probar estadísticamente. Y creemos que las pruebas tienen toda una serie de construcción detrás que tiene que tener una racionalidad, ¿no? Y una racionalidad que permite justamente trabajar con los datos de tal forma que te da una certeza estas correlaciones. Y como digo, hay datos que puedes utilizar dando ciertas pruebas estadísticas y otros que los tendrás que utilizar utilizando otras pruebas estadísticas. Y al final, pues, de esa forma tienes la asimilación, ¿no? Por ejemplo, aquí también podríamos sacar un ejemplo muy bueno, que es la discusión de Bohr y Einstein. Einstein decía, a fuerza vamos a encontrar una teoría unificada. Y Bohr decía, no, ni la vamos a encontrar, ni nos interesa, ni nos hace falta. ¿Por qué? Pues porque dice, un estrato de la realidad trabaja con mecánica cuántica y está bien, otro trabaja con relatividad y está bien, y otro trabaja con, este, perdón, dije mecánica cuántica, no, lo cuántico en un nivel microscópico, la mecánica en el nivel de Newton de donde estamos y la relatividad macroscópica. Y cada uno está enfocado en estratos de realidad diferente y no necesitas ni tienes por qué tratar de meter un estrato de realidad dentro del otro. Eso pensaba Bohr, ¿sí? Niels Bohr, creo que sí, ¿no? En cambio, Einstein decía, no, sí podemos y vamos a encontrar y en algún momento llegará. Creo que hoy siguen discutiéndose esas cosas. No estoy seguro qué opinen o a quién me quieran ir ustedes, pero de alguna forma sabemos que los estratos de la realidad son estudiados a niveles cuánticos, a niveles de la mecánica clásica de Newton y a niveles de la relatividad de Einstein, y no vas a usar uno para explicar el otro. No puedes, porque las escalas son distintas. Entonces ahí mismo pues, tenemos teorías que se manejan a distintas escalas. No sé si, bueno, espero medio responder tu pregunta, Ariel. Bueno, la voy a seguir pensando porque no es exacto. Más bien me surgieron dudas ahorita con lo que estabas diciendo, pero básicamente lo que no sé es si estás proponiendo que el modelo dinámico de Piaget eh, sea, bueno, sin desechar el otro, ¿no? Supongo que también estás reconociendo que el otro tiene su función. Con esto último que dices, la posición de Bohr es, bueno, cada objeto requerirá su procedimiento y requerirá su teoría y llegaremos a un cierto tipo de verdades. Sería como decir, pues si estudias una parte del elefante como el colmillo, pues todo lo que aprendes ahí no lo vas a poder aplicar a la cola, pero las dos cosas pueden valer. La pregunta, la pregunta más bien era que tal vez haya conceptos de asimilación y conceptos de acomodación diferentes cuando hablamos de procesos químicos, a cuando hablamos de procesos cognitivos de ideas, a cuando hablamos de procesos como este de contacto y manipulación de objetos. Pero ese era básicamente, si no crees que deberíamos cambiar el concepto de asimilación y acomodación o si crees que es el mismo. Pero
Me parece que crees que es el mismo. No, o sea, creo que, a ver, es que más bien lo que quisiera más bien expresar es que eh, la construcción del esquema es diferente. O sea, los esquemas que se construyen son diferentes, pero la construcción de los esquemas los hace finalmente el sujeto a partir de sus coordinaciones inferenciales. O sea, cada esquema de asimilación inferencial o conceptual es un espacio conceptual que tiene una lógica de construcción y es ahí donde yo creo que la lógica que nosotros enseñamos para explicar la argumentación tiene ciertas similitudes. Claro, obviamente que Pero haya, no o crees sea, en la una teoría de la lógica, prueba. ¿Cómo? pero no crees en una lógica unificadora. Estás diciendo que cada lógica va a atender el tipo de objeto según su propia naturaleza. Más bien, o sea, lo que pasa es que, a ver, por ejemplo, eh, ahorita no da tiempo de meterse y ponerse a discutir específicamente, pero sí me queda claro que las pruebas de covarianza o de varianza, ¿no? En las cuales estableces o buscas construir las correlaciones causales, el manejo de los datos son de una manera, si los datos tú ya mismo determinaste que por alguna razón estadística del trabajo del trato de los datos estadísticos son paramétricos o son no paramétricos. Esa noción te lo da la misma coordinación conceptual de si es paramétrico o no paramétrico a partir de ciertas pruebas que tú haces de los datos. Y si tienes ciertas pruebas y quieres establecer la correlación, cuando ya te diste cuenta de que son paramétricos, aplicas ciertas pruebas para que te dé validez tu inferencia. Pero si ya te diste cuenta que tus datos, en lugar de ser paramétricos o no paramétricos, vas a aplicar otras pruebas para que entonces te dé también un resultado en el cual puedas confiar en la correlación que tiene. En ambos casos estás utilizando datos y un análisis estadístico, y en ambos casos vas a utilizar pruebas estadísticas adecuadas al objeto. Y la racionalidad que hay detrás de eso, para mí es la misma, pero las pruebas que aplicas son distintas porque los datos son diferentes. O sea, en el fondo, nuestra coordinación y nuestra capacidad de coordinación inferencial es la que nos permite distinguir. Igual, o sea, las pruebas que utilicen y las matemáticas que se utilicen en un nivel de estudio cuántico, quizá tengan que ser diferentes, o las de Prigogine también, la termodinámica no reversible, se tuvo que inventar ciertas matemáticas, pero finalmente está utilizando las matemáticas con ciertas propiedades que son matemáticas. Igual la relatividad, igual la teoría o quizá tengas algunas diferencias, pero vas a usarlas. Y cierto, hoy tenemos muchas lógicas también para tratar de explicar diferentes cuestiones, pero finalmente, pues la lógica clásica sigue, por ejemplo, teniendo cierta relevancia, aún si lo que quieres es quitar los principios. Si quieres decir, pues voy a utilizar no monotonicidad y voy a construir un esquema inferencial que me permita no monotonicidad. Va a estar en diálogo con la lógica monotónica de alguna manera. Entonces, yo sí, más bien, la propuesta es la construcción conceptual y los esquemas tienen en el fondo una cierta racionalidad. Es lo que estaba señalando quizá en cierto sentido, Ángel, con lo de los dos tipos de reglas, ¿no? Eh, Otra vez, Ángel, ¿cuál era la primera? Siempre se me olvida, no sé por Ok. qué. ¿La de composición y la regla estratégica? Sí, no, era la de regla operatoria o definitoria del juego y estratégica. Ok, exacto. La regla operatoria creo que es la que está detrás de todo y la que prevalecería, y para mí la lógica, aún con sus distintas modalidades, sería la que tendríamos, y la estratégica sería ya los pedacitos de donde estamos. Y finalmente yo sí creo que hay criterios de verdad. Ah, por cierto, déjame avanzar a esa parte. Bueno, lo de metacognición, lo de los procesos inferenciales, tener control. La otra pregunta era, bueno, esto me lo voy a saltar, porque eran ejemplos que alguna vez he dado, y lo de relaciones que se tiene que ver con cuestiones matemáticas. Pero quería llegar a este quinteto epistemológico.
la propuesta del S. Smith es, hay un quinteto epistemológico que tiene, utiliza em, las palabras, más bien las letras A, E, I, O, U, para que lo recordemos con cierta facilidad, mnemotécnicamente. La A por autonomía, y es que la verdad la tiene que entender una persona independientemente. Entailment, como una implicación de necesidad lógica, iba a poner necesidad lógica entre paréntesis, que implica que tienes un modelo que satisface ciertas condiciones y puedes encontrarle una correlación con lo que estás viendo. Eso creo que me parece que es importante. Más bien es la coordinación conceptual, para mí también, entre lo que estás manejando conceptualmente y la verdad, ya sea empírica o formal, que estés refiriendo. Luego habría intersubjetividad, y eso quiere decir que una verdad puede ser compartida entre varios. No me la voy a quedar yo solo, ni puedo yo inventármela, sino que la construimos entre todos. Y una vez que se ha construido, podemos decir que tiene una objetividad. Se puede ver, se puede apreciar. Sí, se puede apreciar empíricamente o formalmente o de alguna manera allí, ¿no? Como son justamente los premios Nobel de Física, por ejemplo. Si no hay una demostración, no se puede dar el premio. La demostración tiene que ser empírica, además. Entonces, hay una objetividad. Y por último, la universalidad, que pues, es una pretensión mayor, pero decir que bajo esta racionalidad y bajo las condiciones de verdad que tenemos, cualquier persona en cualquier parte del mundo podría aceptar la realidad o la verdad de esto, ¿no? O sea, epistemológicamente es una propuesta de construcción de la verdad que tendría estas características, que lo que me gusta mucho es que es una construcción colectiva de la verdad, no es una construcción del sujeto aislado, sino es una construcción intersubjetiva. Y me parece muy relevante e importante porque pues, reconoce el trabajo de la colectividad, ¿no? No es el trabajo de uno, sino la escuela. Y Cristian, ¿quieres señalar algo? Cristian, no sé si tiene la mano. Escuchamos, Cristian, levantaste la mano. Pues no sé qué pasó. Bueno, no sé si hay alguna otra. Bueno, lo último era la construcción operatoria de conocimiento, pero Yo tampoco. quería preguntar en lo que Cristian a lo mejor tiene problemas con el micrófono. Eh, ¿Este quinteto quién lo propone? Leslie Smith fue mi asesor de tesis doctoral. Ok. Ujú. Bueno, yo estoy un poco intrigado por el requerimiento de entailment, implicación con necesidad lógica. Sobre todo en ciencia empírica no veo por qué tener eso como requisito. Quizá, o sea, bueno, por eso ahí lo extendí y lo cambié un poco, ¿no? Él lo veía como una necesidad, o sea, que demuestres, si tú demuestras empíricamente algo, bueno, es que la demostración empírica implica que tienes, em, si lo quieres ver quizá como una mera metáfora, es que satisface el modelo con una instancia de verdad. Así lo veo yo. O sea, es una analogía, digamos, ¿no? La noción de entailment, hasta donde yo la recuerdo más o menos en términos lógicos, también tenías un modelo que podía representar una instancia de verdad, hasta a diferencia de, ¿cómo se llama la otra? Pues es que la fuerza del Pues condicional estricto es distinta. la noción tradicional de qué, perdón, no te alcancé a oír, Ariel. El ¿La entailment implicación estricta estás pensando? Exacto, la implicación, sí, exacto, la noción de implicación simple, la implicación estricta. Sí, si es eso a lo que se refiere, entonces es más fuerte que la implicación estricta. Es todavía más, es necesidad más relevancia. Eso es entailment. Sí, Y es muy fuerte, me parece a mí, de exigir para la ciencia empírica. Pero bueno,
Pero a ver, Tú dices, tú puedes sentido, hacer un o sea, símil, ¿no?, de esto y decir, bueno, si hay modelos que satisfagan, aunque esos modelos no necesariamente estén restringidos a una implicación tan fuerte como esta. pero bueno, no, a ver, habría que ver, o sea, hay un pequeño problema, siempre tenemos el problema de hacer los saltos cuánticos entre la construcción de una verdad formal, como lo tendríamos en este caso, ¿no? De relevancia y necesidad, a llevarlo al terreno empírico. Pero en el terreno empírico, lo que a mí me parece que sería un equivalente, quizá, es justamente la demostración de que efectivamente la ley que tú propones se cumple. Que es o sea, no recuerdo en qué tema le dieron al buen Einstein su premio Nobel de física. Se lo querían dar por la relatividad y sabían que no se lo iban a dar jamás por eso. Nunca. Bueno, no nunca. Si hubiera vivido hasta hace poquito, que ya hay demostraciones de la relatividad por observaciones hasta no sé dónde, que al parecer ya existen esas demostraciones empíricas y entonces ya podría tener el Nobel de física por la relatividad. Pero en el momento en el que estaba, todos decían, qué bonita teoría, está bien padre, te creemos, te mereces el Nobel de física, pero no te lo vamos a dar por esto, jamás te lo podremos dar por esto. Bueno, no jamás, ok, no tenemos la demostración y no tenemos los medios ahorita para que lo podamos demostrar. Pero qué bueno que hiciste otro trabajo relevante en física por el cual sí te podemos dar el Nobel. Y entonces le dan el Nobel de física, pues por ese otro trabajo, ¿no? A ver, a ver, que la pregunta de David es si la consideración lógica de la necesidad realmente alcanza para esta necesidad epistemológica. Porque a lo mejor la necesidad lógica es mucho más fuerte y corre para muchos objetos que sí hay tal necesidad. Mientras que la necesidad epistemológica requeriría un condicional no tan fuerte. Creo que por ahí va, ¿no, David? No necesitamos un condicional tan fuerte con una modalidad pues de necesidad, relevancia o pégale lo que quieras a ese entailment en lógica, mientras que en epistemología, que tal vez el modelo que quieres defender, Abel, no requeriría una lógica tan fuerte, simplemente requeriría que haya que no haya contraejemplos incluso, punto, nada más. ¿Para qué necesitarías hablar de una necesidad formalmente necesaria? Creo que ese es el punto de David, que hablar de entailment, estás hablando de una necesidad en lo formal y de las más fuertes, o una de las más fuertes, digamos, ¿no? Porque no solamente es implicación estricta, le puedes pegar los criterios que quieras, pero ya llevarlo al terreno empírico, yo no estoy tan seguro que el científico quiera comprometerse a que hay una necesidad que la lógica demuestra que es súper, súper necesaria. Pues la visión que David Smith tenía es que esto es así y no puede ser de otra forma. Es más, utilizaba, No, pues qué de hecho, un raro. ejemplo que a mí me llamaba mucho la atención, porque no, él nunca tenía nada que ver con ello. Bueno, lo conocí bien como para saber que no era bastante agnóstico, pero de repente le gustaba decir que era lo que Lutero dijo cuando puso sus tesis en la iglesia. Creo en esto y no puede ser de otra manera. No podría no hacer esto, porque creo. Ya, ahorita Entonces, doy así. un argumento que puede ayudarnos quizá a entender lo que Creo que quisiera Adriana decir. también quería decir algo otra vez, pero no sé si creo que ya no la veo. Sí levantaste la Así mano. es, estaba creo que Adriana y luego estaba Ángel. Ángel también levantó la mano. Adriana. Sí, una disculpa, pero iba a intervenir, pero ya me tengo que retirar. Gracias. No, Bueno, gracias a ti, Adriana. pues gracias. Luego nos mandas tu comentario.
Ángel. Bueno, pues en este punto me parece que podría ser interesante considerar una noción que debemos a John Corcoran, que es la de lógica subyacente, underlying logic. De manera que, en realidad, ese requisito del entailment, fíjate que en lo que yo comentaba antes del investigador o la comunidad científica de que se trate, en fin, el sujeto epistémico que tiene enfrente un oráculo al que puede consultarle y demás, yo antes dije, o por lo menos quise decir que ahí vale la idea de demostración de la proposición de que se tratara o la fórmula si estamos en un lenguaje formal respecto del oráculo, respecto del modelo. Entonces tú puedes considerar un modelo en el cual se dan una serie de circunstancias que permiten probar una generalización de carácter inductivo y queda perfectamente legitimada en función de cómo sea ese oráculo, de cómo sea el modelo que tiene enfrente el sujeto epistémico. Y eso tiene que ver con las formas de preguntas que se pueden hacer. Y resulta que tú tienes, pues, qué sé yo, ¿no? A tiene tal propiedad, pero te das cuenta que en el modelo, si en vez de A es B, C, puedes seguir diciendo lo mismo y entonces respecto de ese modelo puedes terminar infiriendo que es legítimo decir todos los individuos del universo de discurso que se trate tienen la propiedad P, por ejemplo, ¿no? Y eso, ya digo, la idea de Corcoran de lógica subyacente como el sistema inferencial que rige cómo se argumenta en la construcción, en la construcción, digamos, de la teoría de que se trate, eso puede ser bastante interesante, creo yo, en este contexto y podría aclarar o situar mejor en la discusión respecto del punto del tailment que has propuesto. A ver. Muchas gracias, lo voy a buscar y me parece que sí, será muy interesante tratar de compaginarlo o verlo con más claridad allí, ¿no? Creo que sí es importante. Y, o sea, lo único que también quizá vale la pena señalar en cierto sentido es que la noción de necesidad que se trata de construir cuando haces una demostración empírica es que bajo las condiciones que tú estableces, si se repite la prueba, vas a volver a obtener exactamente lo mismo. En un cierto sentido, es una implicación relevante porque tú tienes un modelo en el cual tú estás instanciando la verdad de lo que ocurre. Creo que hay un paralelismo, o sea, no estoy pretendiendo señalar que lo normativo es lo que se aplica empíricamente, pero puede entenderse como un símil que se sostendría por esta situación. Creo, pero lo que me dices lo voy a buscar porque creo que me ayudaría a encontrar un argumento por ahí. Perdón, bueno, Pedro y luego David. Sí, a ver, yo me preguntaba si no, y bueno, ahora por lo justo que acabas de decir, si no se refiere quizá a lo que en algunos textos se llama la condición relativa a la ocurrencia de la predicción, ¿no? Eh, que es, digamos, teniendo una hipótesis, unos saberes auxiliares y unas condiciones iniciales, se construye, digamos, o se supone una conjunción entre estos tres elementos y se pone como la conclusión lógica de ellos la predicción. Y sabemos que esto es una condición necesaria, aunque no suficiente, digamos, para una buena contrastación de hipótesis. Me parece, quizá por los ejemplos que das y por el símil que ponías ahora, que se trataba de esto, pero no estoy completamente seguro. No sé cómo lo ves tú. Me parece que sí, yo creo que habría que también revisar esto que me estás señalando, pero en cierto sentido, la pretensión de verdad de la ciencia es que bajo determinadas condiciones, que si tú logras establecer y logras aislar de manera adecuada las variables, puedes establecer la correlación de implicación causal entre una variable y otra. Entonces, en ese sentido de la implicación de la causalidad, es en donde yo estoy tratando de entender
que puede existir una similitud, no estoy diciendo que sea igual, pero una similitud a la implicación fuerte en lógica. O sea, creo que sería factible construir una correlación. Habría que ver lo que me está diciendo Ángel, para ver si por ahí podemos encontrar esto. Creo que por ahí podría ser, no sé. También a lo mejor, y bueno, ahorita ya que abusando que David va a hablar, aprovechar la ocasión y preguntarle qué tanto la misma noción de la construcción de explicación podemos igual establecer una correlación entre una explicación inferencial de implicación fuerte y una explicación de causalidad, ¿no? Fuerte también en ciencia. A partir de tu propio trabajo de la noción de explicación, ¿por qué no se podría establecer una cierta similitud, ¿no? Pero bueno, tú si quieres vas, David, y luego me contestas mi pregunta también. Bueno, ahí estaba David esperando. Sí, David. De todas formas, yo creo es que puede ser aprovechable. La cuestión está en determinar qué tipo de entailment, ¿no? Qué tipo de y claro, podemos hablar de muchas formas de implicación lógica. Entendiendo por implicación lógica algo parecido a la relación de consecuencia lógica clásica, pero naturalmente según los contextos más suavizada en cuanto a los requisitos formales, ¿no? En fin, pero yo creo que lo de la noción de lógica subyacente podría ser útil en este contexto. Yo te insisto un poco en ese punto. Pero que no, la pregunta de fondo es si, Abel, ¿estás suponiendo una implicación causal o estás estableciendo causalidad ahí? ¿Por qué meter un condicional formal, estricto o de necesidad superior? ¿Por qué no pensar en matizar la implicación causal, que ya es un tipo de implicación? ¿Por qué estar suponiendo una necesidad de tipo formal, un tipo de entailment? ¿Por qué? Ya la implicación causal puede tener sus matices. O la pregunta sería si la implicación causal de la que tú estás suponiendo o supone, presupone o le podemos añadir, o como tú ahorita al final dijiste algo que ya me confundió, ¿qué estás proponiendo? Que lo que en lógica llamamos una implicación muy fuerte, así como en lógica la tenemos muy fuerte, la más fuerte que tenemos en las demostraciones empíricas es la implicación causal. Eso ya es una tesis distinta. Sí, pero bueno, yo lo que estoy diciendo es que podría existir una situación de cierta correlación, justamente. Pero bueno, Sí. perdón, David, si quieres dejemos No. a David y luego le hice la pregunta justamente que en términos de explicación. No, muy bien. Están muy bien los comentarios tanto de Ángel como de Ariel. Quisiera decir algo sobre eso. Respecto de lo que dijo Ángel, sí, en efecto, una noción de lógica subyacente quizá puede ayudar eh, para entender cómo está funcionando la relación de inferencia en una teoría. Y me llama la atención que Corcoran tenga una definición sobre eso. Yo no sabía. Yo siempre le atribuí la intuición de lógica subyacente a Newton da Costa. Aparece en su tesis doctoral, pero creo que no la define, sino que la supone, y es algo así como cuál es la estructura inferencial en una teoría científica. Y me parece muy interesante, voy a consultar a Corcoran sobre eso. Y me parece que, bueno, yo estoy de acuerdo con Ariel en que la cuestión crucial es decidir si uno debería poner tal restricción tan fuerte, sea que podamos modelarla o no a través de una lógica subyacente, ¿no? Podemos decidir que las teorías científicas no tienen algo como una lógica subyacente o que no puede ser caracterizable, y aún así nos podríamos seguir preguntando por qué dar tal restricción a una necesidad. Más allá de la noción de entailment, que puede ser, uno puede tener diferentes significados para ello, lo que se está exigiendo allí es necesidad.
Y si eso está ligado a la causalidad, como tú lo haces, Abel, pues en realidad, justo como dice Ariel, ahí ya estás tomando la decisión de una noción de causalidad muy fuerte, porque también hay relaciones causales admitidas en física que son no necesarias, es decir, no hay una relación, el que X sea causa de Y no implica que haya una relación necesaria de la ocurrencia de X a la ocurrencia de Y. Podría haber una relación causal de tipo quizá no determinista, que es una relación probabilística causal. Entonces digamos que lo causal no necesariamente nos compromete con la necesidad. Y pues habría que explorar exactamente qué habrá querido decir eh, con esta restricción de necesidad. Habrá que ver qué quiere decir con la necesidad allí. Y desde mi punto de vista, habría que estar como, podríamos estar como más bien atentos a ver si podemos mejorar su propia definición, no poniendo esa restricción y tratar de ampliarla a dominios no necesaristas. No sé, puede ser. Ok, sí, pues Ah, y Sí, respecto de la explicación, perdona, respecto de la explicación simplemente digo que, en efecto, sí, justo hay en la literatura de la discusión sobre la explicación científica en filosofía de la ciencia, está también el reconocimiento de relaciones causales que no son necesarias. Ese ok. es el punto. no, Sí. solo una observación, David, porque me parece que el trabajo de Corcoran está en el volumen que él editó sobre la lógica aristotélica. Hay una serie de artículos. Aparte de que él fue el editor, hay también uno de él mismo en donde aborda el tema de la lógica subyacente y ofrece características. Creo que era, no estoy seguro ahora mismo, hablo de memoria si era el 72 o 74, pero es el volumen que dedica a la lógica aristotélica, ¿no? Y ya digo, ahí además especifica, a diferencia, claro, lo de Newton da Costa es un poco la idea general, bueno, es el sistema inferencial que rige a la comunidad científica que trabaja en tal teoría. Y eso es muy fácil de decir, pero luego concretar algo, en el caso de Corcoran sí que da ciertas características. Pues tiene que haber un lenguaje que presuponga tal o cual cosa, tiene que haber, y ahí da unas ciertas características que corresponderían a la lógica subyacente. Ya, bien. Gracias, sí, me encantaría leer eso. Voy a buscarlo. Entonces está en el segundo volumen dices ¿cómo se llama? ¿Es un handbook? Espérate, ¿te refieres a lo que te he dicho de Corcoran? Sí, sí, sí. Sí, no, no en el Jambo, es un volumen creo que es de la North Holland, la Ah, antigua, y es del año 72 74, no estoy seguro. Y fue a propósito algo que organizaron en Buffalo, y él es editor del volumen, pero ya te digo, aunque es de la colección esta, lo tengo, visualizo ahora mismo si hace falta, pero no te no te sé decir los preocupes. datos de memoria, ¿no? Pero es 72-74, él es el editor y además de los artículos que edita, incluye uno de él mismo en donde aborda el tema específicamente de la lógica subyacente. Ah, ya, muy bien, gracias. Bueno, pues creo que podemos ya ir concluyendo. Les agradezco mucho todo esta discusión. Ha sido muy buena, para mí al menos. Espero poderles haber dejado algo de inquietudes para reflexionar. Este, pero bueno, pues básicamente creo que es interesante reflexionar y poner la posibilidad de que la racionalidad de la lógica la podamos poner en distintas partes, ¿no? Y ahora que la interdisciplinariedad está siendo como forzada en la prepa particularmente, pues es oportuno que tengamos estas perspectivas, ¿no? Entonces, están cordialmente invitados a mandar cualquier reflexión, crítica o comentario. Muchas gracias, Abel. A mí me gustó mucho tu participación en tu sesión de taller.
además de que en términos de contenido, me gustó muchísimo porque creo que nos manda a reflexionar sobre algunas cosas que algunos considerarían como ya, ya zanjadas, cuando en realidad podemos todavía discutir mucho sobre esos aspectos de la noción de verdad y la noción de justificación. Y también en términos de formato, me gustó que fuera todo justamente como lo dice el contenido de tu sesión, una construcción colectiva en la discusión con todos, ¿no? Sí, les agradezco mucho. Muchas Todos gracias. participaron entusiastamente. Gracias, Ariel, también. Pedro, Ángel, bueno, Bueno, Muchas muchas gracias a gracias. todos por su participación también. Buenas noches desde la vieja España. y pronto les pasamos la información de la siguiente, nada más, por cierto. Claro, sí, esta fue la sesión 4 de este ciclo de taller de didáctica de la lógica. Está dedicado a estos asuntos de la enseñanza de la lógica y la argumentación. Y va a la quinta, que no me acuerdo quién está en la lista, pero les mandaremos el anuncio prontísimo, y la fecha, ¿no? Vale. Pues muchas Gracias a Muchas todos, gracias. gracias a un placer. todos, Gracias, a Abel. todas. Y gracias a ustedes, que estén muy bien. Gracias, Virginia, también. Creo que Gracias, Abel. todos los que están aquí, muchas gracias. Sale. Pues nos vemos pronto. Gracias, David. Nos hablamos. Hasta luego, de nada, Abel. Chao. Luego. Gracias. Cortamos aquí, ¿verdad? Tú cortas Sí. la transmisión a Eh, YouTube. Tú, ¿no? ¿Quién estaba? Ah, no sé, Pues no estaba sé. Alejandro. Ah, cierto. Entonces, pues Creo cortamos que y ya. tú lo puedes hacer, David. Voy a Chécalo. ver. Sí, tú debes de tener A host. ver.